¿Qué harías si Marte, el planeta que durante siglos consideramos silencioso y muerto, de pronto respondiera a un mensaje proveniente del abismo interestelar? Imagina que, después de milenios de mirar hacia el cielo, la humanidad finalmente obtiene una respuesta, pero no de una estrella lejana, sino de un enigmático visitante: Atlas. Un objeto de brillo verde, cuya trayectoria desafía todo lo que conocemos de la física celeste. Durante incontables décadas y generaciones, los humanos han estado atentos al firmamento, con la esperanza de captar una señal que nos confirme que no estamos solos. Desde los antiguos observadores babilónicos, que grababan en tablillas los extraños movimientos de los planetas, hasta los modernos astrónomos que escudriñan el espacio profundo con radiotelescopios gigantes, la búsqueda de vida o inteligencia fuera de la Tierra ha sido una constante. Sin embargo, la tan esperada respuesta no vino de una civilización avanzada en una estrella distante, sino de un objeto interestelar: Atlas, cuyo resplandor esmeralda y comportamiento imposible sacudieron los cimientos de la astronomía. Atlas no solo atravesó nuestro sistema solar, se comportó de manera deliberada. Comenzó a emitir pulsos regulares y dirigidos hacia Marte, como si estuviera intentando despertar algo oculto bajo su superficie. Esta acción, tan precisa y aparentemente intencionada, provocó debates encendidos en la comunidad científica. ¿Estamos ante una inteligencia no humana? ¿Son los cometas y asteroides realmente cuerpos inertes? ¿O podrían ser mensajeros o artefactos de civilizaciones desconocidas? La historia está plagada de ejemplos en los que la humanidad ha malinterpretado señales cósmicas. Por ejemplo, en el siglo XIX, la famosa ecuación de Drake fue propuesta para estimar la cantidad de civilizaciones avanzadas en la galaxia, y desde entonces hemos analizado cada pulso de radio y cada anomalía con la esperanza de encontrar vida. Sin embargo, lo que ocurrió con Atlas y Marte es algo sin precedentes. Por primera vez, detectamos que Marte devolvía señales. Alrededor del mundo, observatorios tanto profesionales como aficionados captaron emisiones provenientes de Marte que no podían ser explicadas como ecos o rebotes naturales. Las señales no solo imitaban los pulsos de Atlas, sino que los modificaban y los reemitían, como si el planeta tuviera su propio lenguaje, su propio objetivo. ¿Era Marte un simple espejo, o un actor autónomo en una trama cósmica cuyo guión desconocemos? Este intercambio fue mucho más que una curiosidad científica. Pronto, la humanidad comprendió que estaba ante una cuestión de supervivencia. Ignorar este diálogo podría significar perder la clave para entender nuestro origen y nuestro destino. Peor aún, participar sin comprender podría desencadenar fuerzas que escapan a nuestro control. La historia nos recuerda casos en los que la ignorancia llevó a la tragedia, como ocurrió con la llegada de los conquistadores europeos a América, cuando dos mundos se encontraron sin comprender las consecuencias. Estamos ahora ante un choque de civilizaciones cósmicas. Para entender cómo este intercambio reescribió todo lo que creíamos saber, debemos retroceder a los primeros indicios, a esos momentos iniciales en los que la Tierra comenzó a escuchar el verdadero latido de Marte, incluso antes de que Atlas fuera identificado. Antes de Atlas, hubo señales sutiles, anomalías en los datos astronómicos que casi pasaron desapercibidas. Volvamos al instante en que el primer indicio alteró la rutina de los observatorios terrestres. Todo empezó con un destello verde imposible y un patrón misterioso en los pulsos de luz que parecían fluir desde el espacio profundo. Atlas apareció en el sistema solar, envuelto en un resplandor esmeralda que ningún cometa conocido había mostrado jamás. Los telescopios captaron que no era una luz caótica. Atlas pulsaba con una precisión matemática asombrosa, como si ejecutara un programa o transmitiera un código secreto. Cada destello y cada pausa seguían una secuencia tan exacta que muchos la compararon con los relojes atómicos más precisos de la Tierra. Los expertos de varias agencias espaciales, incluidos la NASA y la ESA, detectaron que los pulsos se repetían en intervalos regulares, sin ninguna variación apreciable. Ningún fenómeno natural conocido, ni las rotaciones planetarias ni las oscilaciones de púlsares, mostraban tal exactitud.
Esto llevó a algunos científicos a recordar cómo, en 1977, la famosa señal WOW del radiotelescopio Big Ear fue considerada durante un tiempo evidencia de vida inteligente, aunque nunca fue repetida. Sin embargo, lo que Atlas mostraba era aún más convincente. Sin previo aviso, el patrón de Atlas cambió. Uno de los pulsos, en vez de dispersarse, se concentró y apuntó directamente hacia Marte. No era un evento fortuito. Todos los cálculos orbitales confirmaron que Atlas había girado milimétricamente su eje para dirigir el pulso al planeta rojo. Era una elección deliberada, como si Atlas designara a Marte como su interlocutor en el vacío cósmico. Los paralelismos históricos surgieron de inmediato. Igual que los antiguos egipcios orientaban sus templos hacia ciertas estrellas, Atlas parecía orientar sus señales hacia un objetivo específico. La reacción fue inmediata. Satélites en órbita de Marte, como el Mars Reconnaissance Orbiter, registraron el impacto. Una oleada de radiación nunca antes vista, auroras verdes cubriendo el cielo marciano, y poco después, una serie de pulsos electromagnéticos emanando de la superficie marciana. Estas auroras no solo eran espectaculares, sino que revelaban actividad en la atmósfera marciana que no se había detectado en décadas de exploración. Nunca antes se había observado a un planeta responder de forma tan inequívoca a un estímulo externo. Los datos eran tan insólitos que muchos científicos, al inicio, dudaron de su veracidad. Se revisaron protocolos de calibración de los instrumentos, se consultaron expertos en física solar y en dinámica planetaria. Si hubiéramos descartado esas señales como errores o simple ruido, jamás habríamos notado que algo, o alguien, en Marte estaba contestando de manera deliberada. Este es un recordatorio de la importancia de la apertura mental y la vigilancia constante en la ciencia, como sucedió cuando se descubrieron los primeros púlsares en 1967, y se pensó que podrían ser faros alienígenas. Pero lo más desconcertante surgió al analizar en detalle las respuestas de Marte. Las señales marcianas no eran eco ni azar. Contenían patrones reconocibles, similares a lenguajes cifrados. Era la primera vez que Marte respondía, y lo hacía con una inteligencia que nadie esperaba. Las frecuencias, los intervalos y las modulaciones no coincidían con procesos naturales conocidos, como descargas eléctricas atmosféricas o resonancias magnéticas planetarias. La respuesta de Marte no era un simple eco. Era una mutación brillante del mensaje de Atlas. Lo que comenzó como una señal reflejada se transformó en algo distinto. Cada pulso que regresaba mostraba una reorganización precisa, una inteligencia desconocida modulando los intervalos y frecuencias. No quedaba duda. Marte estaba comunicando con intención, siguiendo patrones que ningún fenómeno natural hubiera podido crear. Este proceso recuerda a cómo, en la criptografía humana, los mensajes cifrados pueden ser identificados por su estructura no aleatoria, aunque no sean inmediatamente descifrables. Phobos y Deimos, las dos lunas marcianas, hasta entonces consideradas como simples fragmentos de roca capturados por el campo gravitatorio marciano, tomaron un protagonismo inesperado. Empezaron a amplificar y redirigir las señales de Marte, actuando como nodos de una red invisible. Los instrumentos orbitales de misiones como MAVEN y ExoMars captaron cómo cada pulso viajaba de Marte a sus lunas y de vuelta, generando un circuito de resonancia que parecía diseñado para multiplicar la potencia del mensaje. Este tipo de transmisión ecológica recuerda a los sistemas de repetidores de telecomunicaciones terrestres, que extienden las señales a grandes distancias. Mientras tanto, los rovers humanos desplegados en la superficie marciana, como Curiosity y Perseverance, dejaron de responder sin previo aviso. Su última transmisión fue una serie de códigos binarios, formados únicamente por números primos, idénticos a los que Atlas había emitido. Era como si nuestras propias creaciones hubieran sido absorbidas en el intercambio, convertidas en intermediarios involuntarios de un diálogo cósmico que no podíamos controlar. Este fenómeno recuerda a cómo, en la historia de la computación, los sistemas pueden ser secuestrados por señales o programas desconocidos,
perdiendo la capacidad de actuar con autonomía. La onda expansiva de la comunicación alcanzó la Tierra. Antenas y radiotelescopios en todos los continentes comenzaron a captar ecos de las señales transformadas por Marte. Sin embargo, algo inquietante sucedió. Los datos recogidos por científicos independientes desaparecieron de servidores y redes casi al instante, quedando solo rumores y fragmentos dispersos. Era como si la comunicación estuviera alterando no solo la tecnología, sino también nuestra capacidad de registro y reacción. Este tipo de interferencia y supresión de datos recuerda a los episodios de censura en la historia humana, donde información crucial desaparece en momentos críticos. La amenaza era omnipresente. Nuestras máquinas podían ser acalladas, nuestros datos borrados y nuestra comprensión de lo real trastocada. Si Marte y sus lunas podían transformar y redirigir el mensaje de Atlas, ninguna frontera tecnológica parecía segura. La humanidad había sido arrastrada a un ciclo de resonancia que escapaba a su control, implicada en un diálogo universal del que apenas comenzábamos a comprender las reglas. Sin respuestas ni control sobre la comunicación, la comunidad científica entró en pánico. Instituciones como la Unión Astronómica Internacional convocaron reuniones de emergencia. Los gobiernos, preocupados por las posibles implicaciones para la seguridad global, buscaron aislar la red de observatorios y restringir la difusión de los datos. Pero la resonancia solo crecía, y lo que ocurre en Marte empezó a reflejarse en la Tierra. Lo que comenzó en el árido silencio de Marte no tardó en cruzar el abismo y dejar su huella aquí, en nuestro propio planeta. Nadie pudo anticipar el impacto cuando la señal de Atlas y la respuesta marciana se hicieron sentir en la Tierra. Al principio, auroras de un verde imposible y patrones geométricos surcaron los cielos polares. Hexágonos, espirales y triángulos emergieron, danzando sobre el horizonte con una precisión inquietante, sincronizados exactamente con los pulsos que apenas días atrás habían sacudido Marte. Los científicos, atónitos, confirmaron que cada destello seguía el mismo compás que la señal cósmica detectada más allá de nuestro mundo. Pero no se trataba solo de un espectáculo visual. Muy pronto, en ciudades de todos los continentes, la tecnología comenzó a fallar. Apagones repentinos, interferencias en las comunicaciones y caídas de satélites se sucedieron en perfecta coincidencia con el ritmo de la señal. Era como si la Tierra estuviera respondiendo, un eco incontrolable, replicando lo que había ocurrido en Marte. Las consecuencias iban desde la pérdida de datos meteorológicos críticos hasta la interrupción de sistemas de navegación y defensa, en un fenómeno que recuerda a las tormentas solares extremas que en el pasado han puesto en jaque a las infraestructuras terrestres. El análisis de datos, tanto marcianos como terrestres, reveló un hallazgo aún más inquietante. Las señales contenían geometrías imposibles y secuencias matemáticas universales, reconocibles para cualquier inteligencia capaz de entender los principios fundamentales del cosmos. No era un mensaje humano, sino un código inscrito en la propia estructura de la realidad, dirigido a toda forma de conciencia capaz de percibirlo. La aparición de patrones matemáticos como la sucesión de Fibonacci o la constante pi en las transmisiones sugirió que el mensaje era, en cierto modo, un lenguaje universal. La revisión de antiguos registros humanos, desde petroglifos en desiertos hasta crónicas de sabios babilonios, reveló un patrón perturbador. Civilizaciones olvidadas narraron luces verdes en el cielo, pulsos inexplicables y advertencias sobre señales que precedían grandes catástrofes o transformaciones. En los códices mayas, por ejemplo, se describen ciclos de destrucción y renacimiento vinculados a señales celestes. Sus advertencias fueron ignoradas o malinterpretadas, enterradas en la memoria colectiva. Ahora, la Tierra ya no es solo espectadora. Nuestra realidad física, nuestros sistemas tecnológicos e incluso los cimientos de nuestra memoria están en peligro de ser reescritos. Somos parte de un ciclo ancestral, un proceso que ha dado forma a la historia de la humanidad y que, según todo indica, está a punto de repetirse. La gran pregunta permanece:
¿Cómo nos preparamos para lo que parece inevitable? Las respuestas pueden estar ocultas en las advertencias de nuestros antepasados o en los patrones que apenas comenzamos a descifrar. Lo cierto es que el tiempo para actuar se acorta, y la humanidad debe decidir su papel en este nuevo ciclo cósmico. La historia ofrece ejemplos de civilizaciones que prosperaron al adaptarse a los cambios, como los antiguos egipcios que supieron interpretar el Nilo, y de otras que desaparecieron al ignorar las señales, como los habitantes de la isla de Pascua. Las señales del pasado y el presente convergen. ¿Seremos capaces de descifrar el mensaje o repetiremos los errores que nos precedieron? Hoy, la humanidad enfrenta una encrucijada insólita. Civilizaciones antiguas ya intuyeron estos ciclos y los plasmaron en petroglifos, textos sagrados y monumentos orientados hacia el cosmos. No eran simples supersticiones. Eran advertencias y claves para sobrevivir a fuerzas que trascienden generaciones. Atlas, ese visitante interestelar, es mucho más que un cometa errante. Es el detonante de mecanismos ocultos, el mensajero que despierta planetas dormidos. Su señal precisa encontró eco en Marte, revelando que existen engranajes cósmicos donde cada mundo cumple un papel deliberado, más allá del azar. Este concepto recuerda a los relojes astronómicos medievales, en los que cada engranaje representaba un cuerpo celeste y su influencia sobre la Tierra. Marte respondió a Atlas, y esa respuesta no fue casualidad. Los patrones sugieren intervención o diseño. Alguien o algo dispuso estos ciclos para que los mundos se comuniquen y transformen en momentos clave. Los ecos de ese diálogo ancestral ahora retumban en la Tierra, convocándonos a actuar. ¿Y si nuestro planeta también está destinado a responder? Los indicios, vibraciones, anomalías, resonancias inexplicables, apuntan a que la Tierra podría ser parte de ese entramado universal, lejos de ser un simple espectador. Nuestra civilización quizá esté programada para escuchar, transmitir o incluso cambiar ante la llamada cósmica. La idea de una humanidad como parte de un mecanismo mayor recuerda a las antiguas creencias de los pueblos indígenas, que veían a la Tierra como un ser vivo, capaz de sentir y reaccionar. La responsabilidad es abrumadora. Debemos investigar, prepararnos y decidir cómo reaccionar antes de que la resonancia nos alcance por completo. Ignorar las advertencias de quienes nos antecedieron sería renunciar a nuestra única oportunidad de comprender y proteger el futuro de la humanidad. Si no actuamos, podríamos condenarnos a repetir un destino trágico, volviendo a perder lo que otros ya sacrificaron. Todo depende de nuestra capacidad para aprender, adaptarnos y asumir el papel que nos corresponde en esta historia universal. Ejemplos prácticos de preparación incluyen el fortalecimiento de infraestructuras críticas, el desarrollo de protocolos de comunicación alternativos y la colaboración internacional sin precedentes para descifrar el mensaje. El ciclo se ha puesto en marcha. La próxima respuesta podría surgir desde nuestro propio mundo. Las señales siguen intensificándose, y una anomalía inesperada en la Tierra podría ser la primera evidencia de que la resonancia ya nos está afectando. El tiempo para actuar se acorta. Ya no somos meros observadores. La señal nos atraviesa. Después de incontables generaciones soñando con un mensaje del cosmos, la humanidad ha sido arrastrada dentro de la historia. Atlas y Marte iniciaron un antiguo diálogo, y ahora la Tierra vibra con ecos imposibles de ignorar. El enigma que creíamos aislado en el cielo es, en realidad, un ciclo universal inscrito en mitos y leyendas, un llamado ritual donde Marte, sus lunas y nuestro planeta funcionan como piezas vivas de un mecanismo olvidado. Las vibraciones no son simples datos, son un mensaje diseñado para despertar, para transformar testigos en protagonistas. Las señales han cruzado todos los límites, desestabilizando certezas científicas y abriendo preguntas que amenazan lo que considerábamos inviolable. ¿Y si la Tierra no solo recibe, sino también emite, lista para responder como lo hizo Marte? Hoy, los relatos antiguos sobre ciclos cósmicos y resonancias planetarias adquieren un peso inquietante. Si este patrón reaparece cada ciertos siglos,
como sugieren los registros más remotos, estamos al borde de una transformación capaz de reescribir todo lo que creíamos sobre el tiempo, la vida y nuestro papel en el universo. La respuesta no será individual, sino colectiva. Nos encontramos ante una encrucijada donde podemos ser espectadores pasivos o partícipes decisivos del siguiente capítulo cósmico. Permanecer inmóviles podría sellar nuestro destino en la irrelevancia, pero actuar sin comprensión podría arrastrarnos hacia un abismo desconocido. ¿Qué podemos hacer de manera concreta ante lo desconocido? Primero, debemos crear redes de colaboración global entre científicos, gobiernos y ciudadanos, compartiendo datos en tiempo real y construyendo una inteligencia colectiva. Segundo, es crucial desarrollar nuevas tecnologías de análisis de señales, empleando inteligencia artificial para detectar patrones y anticipar posibles respuestas planetarias. Tercero, es imprescindible fortalecer la resiliencia de nuestra infraestructura, creando sistemas redundantes de energía y comunicaciones que puedan sobrevivir a perturbaciones cósmicas. Por último, debemos mirar hacia adentro y recordar las enseñanzas de quienes nos precedieron. Escuchar con humildad, actuar con cautela y no subestimar el poder de lo desconocido. Así como los antiguos mayas sobrevivieron a ciclos de cambio, y los científicos del siglo XX descifraron mensajes ocultos en el ruido cósmico, nosotros también podemos prepararnos para responder al llamado. La resonancia crece. El retorno es imposible. El próximo pulso puede surgir de la Tierra misma, y ante la inminente vibración planetaria, la pregunta ha cambiado para siempre. ¿Cómo responderemos nosotros a este llamado? Solo el tiempo y nuestra sabiduría colectiva